Muy buenas, familia. Bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, toca últimas lecturas, por fin. Se han leído mucho estos días y aproveché también el puente de la Semana Santa para leer un poco más. Me leí 12 tomitos en una colección entera, ahora lo veréis. Y bueno, un poco como siempre, hay un poco de manguita, hay nacional, hay americano, hay algo de pijameo, europeo, hay un poco de todo, ¿vale? Entonces empezaremos ya con la primera lectura, porque si no el vídeo se os va a hacer otra vez largo y intento cada día que pasa que sean un poquito más cortos. A ver si lo consigo en esta ocasión. Empecemos con el manga con uno que me ha encantado, que es La mujer del espía. Volumen 2, que además con este volumen termina, o sea, maravilloso. Un manga que lo he disfrutado como un cochino y además en dos tomitos y liquidado. A ver, el primer tomito me gustó muchísimo, me gustó mucho. Lo disfruté muchísimo. Nos marcan un contexto histórico que es los años previos a la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y lo que más me ha gustado, espérate a ver si empieza a enfocar esto, que si no, a ver, aquí. A ver, nada, no quiere. Ahora, madre mía. A ver si aquí ahora enfoca. A ver, ahora. Nos enfoca una época que es bastante desconocida para muchos, por ejemplo yo, en el cual pues todos sabemos todo el tema de Hiroshima, de Pearl Harbor, etcétera, pero unos años antes, ¿cómo se produjo toda esa situación, no? Pues no, y el primer tomo nos empezó a poner al día un poco de qué pasó en aquellos momentos, ¿no? A nivel de lo que era el gobierno japonés, el emperador, un poco la sociedad en sí, y nos relataron una trama que yo os comenté que me encantó en el primer tomito, ¿no? En el cual pues hay una mujer que tiene sus sospechas, ¿no? Que su marido le pueda ser infiel o no. Es lo único un poco que se me hace un poco pesadito en según qué momentos, pero el resto, la trama de espionaje, ese hombre que ha descubierto un tema muy escabroso de su país, de Japón, y quiere darlo a conocer a todo el mundo, me lo ha hecho pasar pipa. Me lo he pasado muy bien leyéndola. Trama adictiva, entretenida, bien construida y además con un arte de ¿cómo se llama? De Masazuki Kizaki, perdón, porque los nombres japoneses me cuestan mucho. Un arte me ha encantado, o sea, cómo trabaja los fondos, cómo trabaja aquí, ¿no? Aquí un poco de cómo trabaja los personajes, los edificios, un poco todo. Luego hay momentos en que te hace, pues, por ejemplo, una ambientación histórica, ¿no? Y entonces utiliza fotografías para, ¿ves? Por ejemplo, aquí, en esa página, ¿vale? ¿Ves? Aquí, no, espera, esta aquí, ¿ves? Marca, por ejemplo, lo que son fotografías que obviamente las trabaja un poquito para que enganchen mucho mejor con su arte luego en las otras páginas, pero fijaos qué currazo de arte, ¿eh? Es una pasada, ¿vale? Me ha gustado mucho porque además retrata muy bien cómo estaba según qué gente en Japón que no está de acuerdo con la situación y qué camino quería que habían elegido los gobernantes, ¿no? Sea a nivel político o a nivel de realeza, pero madre mía cómo está la cámara hoy, por Dios. Pero aparte también luego un momento final en el cual pues nos queda bien claro que ni todos eran tan buenos ni todos eran tan malos, ¿no? Me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado muchísimo. Ojalá Milky Way o alguna otra editorial siga trayendo obras de ese autor, porque esta mujer del espía me ha encantado de verdad. Lo repito, en 2 tomitos, liquidada, trama súper interesante, he aprendido un montón de una época de Japón que no conocía y la verdad, una de esas lecturas que me han llenado y que me han gustado más este mes, maravilloso. Luego, hablando de manga, hablaré de una que he leído los 12 tomos. Y esto, bueno, después de unos años que la recomendaba sin parar mi buen amigo señor Pipas, Carlos, y luego, pues bueno, mi bien amado Nacho Golfe, ¿no? Que también, y aparte de otros compañeros, ¿no? Pero sobre todo ellos dos, pues me metí en el Last Man. Last Man, que cómo os la podría definir yo sin soltar spoilers, que es una de las principales gracias de esta obra. Bueno, aquí también el Diablo pues te regala pegatinas, ¿no? Estas son pegatinas, no sé si se ve bien aquí, ¿vale? Las puedes retirar. A ver si se puede ver bien aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Así las líneas con así. Pues estos son pegatinas que se pueden retirar. Y a ver, nos traslada, los autores son Bastián Vives, que junto con la Biblia hace la parte del guión,
y con Balak también la parte o sea, Vives trabaja con el guión y con el dibujo, y con Balak y Saint-Leville alterna esos dos aspectos de la obra, ¿vale? Yo ya sabéis que soy un apasionado de Bastien Vives, me encanta. Aquí nos trasladan a un mundo de princesas, reyes, y donde la cultura de la lucha es una cultura mística, donde desde pequeñitos les inculcan, pues aparte de estrategias de batalla o de combate, según qué poderes también místicos. Y después de estas páginas a color, ¿vale? Pues nos adentrarán pues al clásico formato manga, pero eso sí, con lectura occidental, ¿vale? Con un arte en el cual se ve parte del estilo de Bastien Vives, junto con el... ¿Cómo os lo diría? A mí esa obra me cortó mucho al principio cuando salió, por el arte, ¿no? No sé por qué no me acababa de convencer esos trazos, ¿vale? Pero claro, solo miré el primer tomo. Claro, ahora que he leído los 12, aquí hay una narrativa. Una narrativa que hay momentos que son realmente espectaculares, momentos que a nivel visual son poéticos, preciosos. Empieza la historia como un shonen al uso, o sea, combates y más combates con técnicas así, pero esto solo es una, no sé si es una trampa de los autores, pero luego te van a meter en otros mundos, con un sinfín de personajes a cual más bien desarrollado y más original, con unos giros de guión que te dejan de piedra, estupefacto. Es una trama completamente adictiva. También, obviamente, a medida que va avanzando el relato, pues el arte, claro, a lo largo del paso del tiempo, pues el arte todavía gana en calidad, el desarrollo de los personajes también. Es una absoluta pasada. Espérate, porque quiero poner cosas que no sean mucho del spoiler. A ver, aquí. Porque este, por ejemplo, es el último tomo. A ver, aquí. Acción, tramas suburbanas, corrupción política, grupos rebeldes, malos malísimos, criaturas fantásticas, magia por doquier. Hay una mezcla de géneros que están muy bien mezclados y muy bien resueltos, pero además con unos momentos de ternura, en según que otros momentos de acción desmadrada, en otros momentos de humor. Es una barbaridad. Este manga forma parte ya de uno de mis mangas imprescindibles, manga europeo. Yo a nivel de manga francés había leído algo de Radiant, pero poquita cosa más, y sinceramente esta obra ya la pongo en los altares de mi colección de mangas, Impresionante, sinceramente, completamente adictiva. Son 12 tomitos y cerrada. Igualmente me han dicho que hay una especie de spin-off, un tomo suelto que es el 13, que lo voy a coger, por supuesto. Y una conclusión que saco al final es que no, qué pena que la haya publicado Diablo en absoluto, porque Diablo es una editorial que me aprecio mucho y que valoro mucho el esfuerzo y el detalle de según qué ediciones que está haciendo, pero estoy seguro que este manga europeo lo hubiese publicado en vez de Diablo, pues Norma o Milky Way o Ibrea, etcétera, se vendería como rosquillas. Pero repito, manga europeo de gran calidad. Al principio a lo mejor cuesta entrar un poco, tanto por la temática, que no tiene ningún aliciente en principio durante el primer tomo, como por el arte, que es un poco pues extraño, anodino, no es a lo que estamos acostumbrados, pero luego Bastien Vives deja ir toda su magia, y junto con sus dos colaboradores, Balak y Saint-Leville, crean una trama llena de unos personajes ricos, unos mundos imaginarios chulísimos, a cual más diferente uno del otro. Personajes que parecen secundarios, pero secundarios de los del montón y superfluos, luego ganan en profundidad, en desarrollo y en protagonismo. Personajes protagonistas que luego de repente no son tan protagonistas. Es un vaivén de emociones, un vaivén de sensaciones y un vaivén de sorpresas que hace que esa lectura sea completamente adictiva y que no puedas parar de leerlo hasta acabar. Yo me acuerdo que por el puente de 4 días no tenía el peque y dije, venga, voy a leerme los 12 tomos, que hace tiempo que lo tengo pendiente, y realmente me puse una noche a las 10 de la noche a leer el primero, y al quinto ya, porque eran las 4 de la madrugada, y dije, tengo de parar.
y al día siguiente, en cuestión de 4 o 5 horas, me leí los otros 7. Era completamente adictiva. También una cosa muy importante, la lectura también son 12 tomos, pero la lectura es muy fluida, la narrativa también se lee, vamos, en un suspiro. Es una pasada, me ha encantado. Last Man, súper recomendable, de verdad. Luego, Balas de Punta Hueca, de Gran Marquina, con V al dibujo y Rutoleri al color. A ver, puro universo Marquina, violencia, sangre, auténtico despitorre de lucha, sin cuartel, vísceras, sangre, órganos volando por los aires, junto con un mundo de magia, donde varios clanes mafiosos o de los bajos fondos de la delincuencia de la ciudad, que es Nueva Vegas, pues hay dos mercenarias, dos luchadoras, ¿no?, que tienen una misión complicada y se empieza a complicar aún más, ¿no? Pero ya veis, puro desparrame de violencia y sadismo, eso sí, lleno de humor negro muchas veces y humor disparatado en otras, y realmente a qué tipo de magia más escadosa se mueve, por ejemplo, esa cabeza de simio sacando rayos, o a qué personaje más loco, a qué tipo de magia más loca. Es una barbaridad. Yo me he reído mucho, me lo he pasado muy bien. El color de Ruth, chapó. El dinamismo que imprime V en algunas viñetas también, chapó. Y Marquina puse, ¿no?, en sus 13, ¿no? Pura adrenalina, puro macarreo, puro voy a venir de piñacos y hostias a mansalva. Y vamos, muy divertido, muy entretenido y no más. Y es lo que se busca en un tipo de obra así, grafito como siempre, con la edición muy bien. Esta obra ya la tenéis en preventa ahora en abril, el 30 acaba, y ya la tendréis disponible en vuestras librerías, ¿vale? Pero bueno, no me ha sorprendido para nada la temática y el ritmo y el espíritu de la obra, es puro Marquina. Me ha sorprendido agradablemente, de verdad, no lo conocía y me ha gustado. Y el color de Ruth, oye, chapó. También es verdad que había hecho un buen trabajo con Puño de Dragmas, también editado por Grafito, pero oye, muy entretenida, divertida, desparrame, y que quiera pasar un momento de evasión y de cachondeo y de pura acción y violencia, Balas de Punta Hueca, ¿vale? Lo tenéis, en breve lo tenéis disponible en librerías, pero a ver si os animáis y os apuntáis a la preventa, que hay un montón de regalos y de cosas desbloqueadas ya, porque ha ido un ritmo impresionante la preventa, una pasada. Bueno, vamos al pijameo, ¿vale? Algo ya más perdón, un tipo de obra ya más claro, es así que estamos más acostumbrados, pero con un relato que tampoco estamos tan acostumbrados. Batman el impostor. Aquí al guión Matson Tomlin, no sé, no lo conocía, sé que trata todo el tema de guiones también en otras especialidades aparte del cómic, ¿vale? Andrea Sorrentino, que vamos a decir de Sorrentino, ¿vale? Y Jordi Belair, que está como el Espíritu Santo, obra que abro, obra que está, Jordi Belair al dibujo. Entonces, ¿qué puedo decir de este Batman impostor? La edición de CC muy bien, cartoné, tabladura, se había publicado en 3 picilapas, ya la han englobado en ese tomo. Y a ver, el arte puro Sorrentino, ¿vale? Y aquí conoceremos pues a un Batman con algunos cambios. Un Batman, por ejemplo, que Gordon ya no está, por un tema que no diré porque si no ya sería spoilable. Alfred tampoco está. Una doctora que quiere ayudar a Bruce Wayne. Y bueno, el tema del título, el impostor, es pues porque hay un impostor, hay alguien que se está haciendo pasar por Batman y está empezando a cargarse a la gente. ¿Qué puedo decir sobre la trama? No es que sea nada el otro jueves, ¿vale? Es, sí, un enfoque en según qué momentos diferente, pero tampoco es algo que realmente te deje, vamos, con la boca abierta, ¿vale? El arte de Sorrentino en sus 13, hay momentos realmente, estoy intentando buscar páginas estas que me han llamado más la atención. Por ejemplo, un problema que veo en lo de Sorrentino, pues que a nivel estético es una pasada, pero luego en momentos de acción muy confuso, hay momentos que no me aclaro por dónde viene Batman, por dónde lo tiran, por dónde se lanza, no sé, hay momentos que no me cuadra, pero luego hay momentos pues de gran belleza gráfica, ¿vale? Sorrentino sí me ha parecido que, por un lado, hay momentos en que quiere hacer la gran parafernalia gráfica a nivel de narrativa y a nivel estético sobre todo, pero que hay momentos que tampoco le veo mucho sentido, no lo veo necesario. Luego hay momentos, por ejemplo, que está maravilloso, como aquí,
Y veis, por ejemplo, aquí hay momentos en que, ¿qué quieres que os diga? Hay momentos que no me entero muy bien lo que pasa. Aquí, por ejemplo, hay momentos que tengo de mirarla 2 veces para decir, ¿qué está pasando? Pero luego hay momentos que sí, que es muy... Aquí solo lo puedo poner porque es no queda bien, pero veis, por ejemplo, esto está bien, esto sí, esto sí. Aquí sí que no me entorpece la lectura. O aquí, por ejemplo, ¿vale? Pero... O aquí. Esto sí. Pero luego hay momentos, sobre todo los momentos de lucha o de acción, que no. Aquí, por ejemplo, hay momentos que tengo de leerlos 2 veces para enterarme realmente qué es lo que está pasando. O aquí, por ejemplo. Por lo cual, sobre todo a nivel gráfico no puedo poner ningún pero, igual que al trabajo de Jordi Belair. De acuerdo con su estilo, de una gran belleza gráfica, un estilo muy personal, para mí que abusa demasiado del fondo fotográfico, pero bueno, es su estilo y lo respeto. Y Sorrentino, pues oye, todos mis 10, ¿vale? A nivel gráfico, pero no es mi estilo favorito. También hay páginas de gran belleza, por ejemplo aquí, está muy bien construida esa doble página, a nivel de narrativa y a nivel tal, pero luego hay momentos que realmente me pierdo. Y la trama no es nada de otro juego. Pero bueno, como tomo autoconclusivo, una historia entretenida de Batman con un arte muy aceptable, desde luego, del maestro Sorrentino, y con un color apropiado, un tomito que no duele haber comprado, 19,95, 20 euritos. No está mal, no es en absoluto es de lo malo o lo peor que han sacado últimamente Batman, de lo que he leído yo. Aceptable, bien, no está nada mal, pero tampoco es patea cohetes. Una obra que cierro, que termino por fin, que me tuve que leer el tercero porque todavía no lo había leído, o no recordaba haberlo leído, yo que sé. Extender, cuarto tomito, y con este ya se cierra, ¿vale? Aquí una saga que, a diferencia de Extender, que era más ciencia ficción, thriller, incluso momentos de pequeño terror, aquí se mezcla más la magia, la fantasía, ¿vale? Pero, ¿cómo os lo diría? Lemire aquí no me decepciona, pero sobre todo el arte de Nguyen me tiene esas acuarelas, ese trazo, es una debilidad, lo siento, es una debilidad, ¿vale? Pero a ver, aquí no hay spoiler, que no pueden haber spoileracos muy bestias aquí, por ejemplo, ¿vale? Pero, ¿cómo os lo diría, vale? Aquí madre pues ya sale por sus fueros, luego nuestros protagonistas pues intentarán luchar y evitarlo, pero para mí no es la mejor obra de Lemire, en absoluto, tampoco supera a The Extender, pero oye, para ser una segunda parte, como hicieron un desarrollo diferente, una ambientación diferente, un tipo de personajes diferentes, oye, me ha gustado, me lo he pasado muy bien obviamente al final emotivo y bueno, muy chulo, y estéticamente me ha encantado. Nguyen me encanta su arte, su trazo, su color, es pura elegancia y pura finura. Me ha gustado mucho. Extender, muy bien, también lo mismo que los cohetes ni tampoco, pero no decepcionarme, no me decepcionó en absoluto. Esto sí que me ha maravillado. Lo había leído hace ya un porrón de años, pero no lo tenía ahora, ya no tenían, y ahora lo tienen en ECC, lo ha hecho en ese tomito, lo más de chulo. Deadman, Amor después de la muerte. A ver, aquí Byron y Jones hacen para mí una de las mejores épocas de Deadman. Ojalá en algún momento ECC se anime a hacer lo mismo con la época de Neil Adams, por ejemplo, también, que la de Neil Adams es maravilla. Y un personaje que siempre he tenido mucho cariño, que siempre me ha gustado, pero aquí además no lo recordaba, pero hay 3 historias, ¿no? Una más introductoria, pues, bueno, una para, digamos, entre comillas, conocer el personaje, la del medio, que es cuando se enamora de la trapecista, ¿vale? Con la cual, pues, se entra en una relación pues chula, lo que es que luego, bueno, hay los problemas que hay, no voy a entrar en... Y luego aquí cuando libera a 3 personajes también y empiezan los follones. A ver, gráficamente me encanta, con ese arte de Kelly Jones, le encaja perfectamente al personaje y al tipo de tramas. Y sinceramente, una muy buena época del personaje, una buena manera también de conocerlo, de decir, ¿qué puedo leer de Deadman? Oye, ese tomito me gustaría seguro. Obviamente es otro tiempo, ya tiene unos años, pero oye, ha envejecido la mar de bien, sinceramente. ¿Cómo os lo diría? A mí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, toda la historia de Boston Brand, cómo llegó a ser Deadman, etcétera,
tal y tal, pero sobre todo a mí lo que me gusta de ese tomo es, y de esa época, es cómo se desarrolla el personaje, cómo encara pues sus temores, sus inquietudes, y luego también hay diseños de criaturas que están, me encanta. Lo he disfrutado con un cochino. Qué alegría me da que CC haya animado a reeditar esa obra, además en su formato, en un buen formato. Un tomito, eso sí, que sube un poquillo, son 29 pavos, pero oye, lo he disfrutado mucho y una de mis lecturas preferidas de este mes, sinceramente la he disfrutado muchísimo, muchísimo. Una que no he disfrutado en absoluto, es esta, Bloodshot. Quería ver ese Bloodshot de Shelley y la verdad, los guiones, un guión con pies y cabeza brilla por su ausencia, obra con un aire noventero, pero del noventero malo, porque en los 90, siempre lo he dicho, hay obras maestras y es una década clave en la historia del cómic, por muchas razones, pero todo el cómic es eso, productos pues musculados, acción a destajo todo el rato, pero sin ton ni son. Vamos, disfruté mucho más justo lo anterior a eso es la de Lemire, y la verdad la disfruté mucho más que esta. No me ha dicho nada. Fíjate si he quedado decepcionado, que son 2 tomitos y estoy dudando de coger el segundo, sinceramente. No me gusta nada. Ni a nivel gráfico, que lo considero todo exceso, ya no solo por músculos, no todo exceso. A mí a veces que páginas que me daban dolor de cabeza, sinceramente, si me ponía a mirarlas fijamente, pero sobre todo también por la trama en sí. No hay desarrollo de personaje, no hay momentos... Eso sí, la edición de Monstruos, como siempre, impecable, relación calidad-precio impresionante, o sea, yo Monstruos solo me puedo sacar el sombrero, por la edición y la relación calidad-precio, pero lo que es la obra en sí, lo que hay dentro, una gran decepción de este mes, una gran decepción. Este sabía que lo iba a disfrutar, pero muchos sabéis que no me cabe, pero bueno, ya lo sabéis, el Marvel Saga, Caballero de Luna, la época de Huston y Finch, ¿vale? Y bueno, aquí vemos, ¿cómo os lo diría? Vemos a ver aquí, es que aquí estaba vamos, esto era... Pero bueno, después de su época en los Marvel Knights, etcétera, sale... Fijaos qué página tiene, madre mía. Y estaba por sus fueros. A ver, un Caballero de Luna muy hecho polvo. Vamos, en la más absoluta miseria que puede estar pues cualquier ser humano. Fatal, está fatal. Y bueno, quiere volver a sentirse héroe, ¿vale? Y aquí pues bueno, hay una primera parte que es simplemente una presentación de intenciones de tanto por parte de los autores de lo que irá la trama y el enfoque que quieren dar al personaje. Para mí obviamente no llega a la maestría de la época de Moebius y Sienkiewicz, por ejemplo, que a mí me tiene enamorado de aquella época, pero realmente para quien quiera descubrir el personaje con una narrativa más actual, un dibujo más actual, etcétera, oye, súper palomitero, súper entretenido, y para quien quiera descubrir el personaje o quiera seguir viendo épocas y ha cogido por ejemplo la biblioteca esa de Caballero de Luna de época clásica y quiere ampliar, pues oye, eso sí, o sea, Finch en su esplendor noventero, ¿vale? Súper musculado, súper tal, pero a diferencia del otro, el Bloodshot, es un noventarismo que soporto. Y vuelvo a recordar, noventarismo para mí no es nada malo. Recordemos que una de las épocas que más admiro de la historia del cómic, sello Vértigo, salió en los 90, o sea, en los 90 hay auténticas obras maestras y maravillas. Pero bueno, este es el estilo noventero que Dragón Queso es una obra de mediados de los 2000, no olvidemos, 2005, 2006, no me acuerdo ahora, pero más o menos esa época. Y oye, disfrutable, entretenida, noventera, un buen desarrollo del personaje y del interior, aunque estamos hablando obviamente del primer tomo, un buen material extra de portadas alternativas y regadas, muy chulos, pero había incluso una página aquí, la página esa que os enseñaba antes, pero a lápiz y en tinta, que estaba guapísimo. Espérate a ver si lo veo aquí. Mira, ¿ves? Está en lápiz, qué guapada, y con el entintado. Qué maravilla, tío, maravilla. Perfectamente recomendable, y quien quiera lectura más o menos dichachera, entretenida y para pasar un buen rato de Caballero de Luna, perfecto. Nos vamos a Europeo Nacional, ¿vale? Aparte de lo que hemos visto aquí, esto sí, esto es un gran regalo.
Nació Salvaje. Qué pedazo de obra. Yo lo leí en revistas cuando salió, pero había algún capítulo de los que he visto aquí que no lo había leído. Hay una gran documentación gráfica, tanto en el prólogo como luego en los estos, que luego enseñaré. Y aquí, digamos que esa obra se basa en varios personajes, ¿ves? Cada una de las historias cortas nos presenta un personaje que, ¿cómo lo diría? Todos son personajes que nos explican su devenir durante la guerra del Vietnam y cómo regresan a esa sociedad civil, de qué manera regresan y sobre todo, en cualquiera de los casos, no regresan bien. Relatos crudos, relatos duros. Aquí apenas hay espacio para el humor. Obra que refleja muy bien, según qué aspectos del espíritu humano y sobre todo cómo afrontar según qué momentos realmente dramáticos o de aquellos que te marcan para siempre. Fernando de Felipe aquí se sale con el arte. Ese bitono no me desagrada, no me desagrada en absoluto, porque yo no recuerdo haberlo visto así, me recordaba que está en simple blanco y negro, y hay momentos en que el bitono le da unos rayos de dramatismo y profundidad a la obra muy chulos, y la verdad lo he disfrutado muchísimo. Aquí hay un relato que seguramente sería el creepy, porque fijaos aquí el que relata, ¿vale? Pero todos son, ¿ves? Historias cortas donde presentan a un personaje y luego pues un relato de 3, 4 páginas, ¿vale? O 6 incluso. Y allá, una maravilla de la historia del cómic español. Este hombre estuvo unos 10 años, unos pocos más, no lo recuerdo, dedicándose al cómic. Ahora ya se dedica a otras cosas, incluso está... uy, espérate aquí. Esta, como lo diría, me saldrá, ¿eh? Como estoy. Espérate que lo tengo aquí, no lo quiero decir mal. Espérate, a ver, aquí, salió por aquí. Espérate, perdonar, voy a buscarlo por aquí. Fijaos. Qué pasada, tío. Pasada. A ver si más cerca se puede ver un poco mejor. Aquí, vamos, ¿no? Qué maravilla. Ahora. Pero realmente aquí, a ver, ¿dónde está aquí? Es que lo tenía por aquí, pero ahora no lo encuentro, me cacho y se me da una rabia. Aquí, ¿ves? Aquí estás, que no quería decirlo mal. Ahora dirige desde 2006 el máster oficial de cine y televisión en la Universidad Ramon Llull, aquí en Barcelona, como ensayista de varias obras. También ha participado en los volúmenes cometidos de mucha crítica de cine y de estudio del cine. Pero bueno, de esa década nos queda, que se dedicó al cómic, nos quedan auténticas maravillas, que esa biblioteca Fernando de Felipe nos está volviendo a agrupar en esa edición que está impresionante, ¿vale? Nació Salvaje, me ha encantado, tenía muy buenos recuerdos ahora, pero ahora con otra edad ya y con otra perspectiva todavía me ha gustado más. Y vamos, esta colección lo voy a coger todo, los 5 o 6 álbumes que puedan haber, si no me equivoco, van a quedar todos. Por ejemplo, Cayo II, ADN, parece mentira esa obra cuando se escribió, finales de los 90, si no me equivoco. Y cómo ha acertado a ver, aquí lo pone, ADN, en el 90, justo en el 90. Y cómo aquí quizás el bitono me resulta más chocante, ese amarillo tan chillón. Aquí no me ha convencido tanto como en Nació Salvaje, pero aún así no desmerece el increíble arte y el increíble relato de Fernando de Felipe. Varias historias locas, a cuales más locas y idas de olla a nivel de la clonación humana. Cómo le gusta al hombre, al ser humano, aspirar a ser un dios y crear cosas que quizás no están dentro de sus menesteres. Pero sobre todo lo que más sorprende es que algunas de las realidades que pone aquí en esa obra, repito, en 90, o sea, hace 32 años, son perfectamente tangibles a día de hoy. Hay cosas que ha dicho, es que el mamón lo acertó. El puñetero dio en el clavo. Está siendo así. Y por un lado, te quedas maravillado ante la visión y perspectiva de ese autor, como a la vez horrorizado de que hayamos podido llegar a este punto, ¿no? Luego, obviamente, también hay un gran
un gran repaso de temas de la clonación en el cine, en obras de Hayes. También hay un gran dossier también, incluso en videoclips, ¿vale? Luego también los storyboards, la planificación de la obra. Está muy chulo, está una guapada. Ese ADN también lo he disfrutado muchísimo y vuelvo a reiterarlo. Esos 5 o 6 álbumes que pueden ser la colección Fernández Felipe, aquí me parece que sale un poco un repaso de las diferentes obras que publicó. Nacio Salvaje, ADN, Soul, que está ya salido, si no está a punto de salir, si no me equivoco, El Hombre que Ríe, Marketing, Anutopía, Madinusa y Museum. O las 2 partes de la trilogía Black Decker, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 serán. Pues van a caer. Esto es una maravilla. Fernández Felipe, uno de los genios del cómic español, este genio maño que tantas maravillas nos dio. Y bueno, ahora viene la nostalgia. La nostalgia. Tomo 22 ya, que será el penúltimo, por desgracia, porque han anunciado que van a acabar las aventuras de ese personaje. Nostalgia, uno de los personajes que me introdujo en el cómic cuando yo era un crío. Super López, Super Humor, número 22. 3 historias. Aquí la primera la primera que es Viento en los dedos, ¿vale? Que nos recupera un personaje de los emblemáticos del estilo Super López. ¿Os acordáis de una obra que se llama El Señor de los Chupetes? Pues aquí tenemos de nuevo ese personaje. Sigo diciendo que ya hace tiempo que pasó la mejor época de Super López como obra y de Jan como autor, a nivel gráfico me refiero sobre todo. Incluso también a nivel de guión, aquellas obras maestras, Los Cabecicubos, La Caja Pandora, era cada año una obra maestra, impresionante. Pero sigue siendo entretenido. A la que pasó el arte digital, pues perdió parte de su maravilloso arte manual, que recreaba también tanto los fondos como perdón, los sitios donde viajaba. No es lo mismo ya, no es lo mismo. Pero por nostalgia y por decir, venga, va, vamos a seguir, por completismo también, por lo que sea, pues sigo con ello. La segunda, La Inversión de los Huertos Vivientes, una digamos obra que habla mucho del tema de ecologismo, aventura loca. Perdonad, perdonad, la primera está haciendo estragos, pero a partir de ahí, con personajes como el Olmez, como Marta, clásicos, también este señor que ahora, como si no y eso, no me acordaba nunca. Y luego una que me he reído mucho, Los Influyentes Influencers. Aquí ya se ha quedado a gusto. Todo lo que piensa del tema redes, de esa gente que está con los me gusta, los no me gusta, todo eso, pues aquí Jan se suelta la melena, o lo que debe, ¿no? Y hace una gran crítica a todo el tema de la importancia que le da mucha gente a lo me gusta, a las redes, ¿vale? A la intimidad personal, todo eso, ¿vale? Me lo he pasado bien, pura nostalgia, me he entretenido mucho. Tampoco, obviamente, lo puedo recomendar si alguien quiere conocer Super López. Hay obras muy, muy, muy superiores, pero a mí, en mi casa, Super López Forever. Y lo que me echen y Forever. Esto sí que me ha hecho mucha ilusión. La 13ª planta. Si os fijáis, los autores son, ¿ves? Aquí, John Wagner, Alan Grant, ¿vale? Los creadores del mítico juego de Dredd. Obra británica, inédita en nuestro país, con el maestro José Ortiz al David, claro, dije, los creadores de Jules Dredd, una obra de revista británica, rollo 2000 AD, y con el maestro Ortiz a los lápides, al arte. Esto no puedo perdérmelo. Bueno, aquí nos hacen una introducción muy chula de cómo decidieron diseñar esa obra, y digamos que la trama viene de ese edificio de apartamentos con gente de todo tipo, ¿no? Mujer separada con su hijo, unos ancianos, etcétera, etcétera, donde hay esa inteligencia artificial, ¿vale? Que trata, pues, de preocuparse, pues, diariamente de los problemas y las necesidades de todos los vecinos, ¿no? Para esta inteligencia artificial, la felicidad de los vecinos es lo más importante. Entonces aquí se influenciaron mucho, según dicen los autores, en el prólogo, en aquellos momentos, en principio de los 80, pues la gente se ha quedado muy fascinada con todo el tema alien, ¿no? Y buscar un sitio terrorífico dentro de un edificio donde saliesen criaturas así, a cual más horripilante o diese más pavor o terror. Y luego con una inteligencia artificial que recuerda mucho al HAL 9000, al mítico HAL de 2001 ese espacio. Y digamos que aquí
Esto es una obra muy hija de su tiempo, ¿vale? Estamos hablando de relatos cortos de 3-4 páginas como mucho, en la cual pues viene el típico usurero o prestamista a abusar de aquel vecino que no llega a final de mes, o aquella vecina que no puede pagar la luz o lo que sea, los ladrones que quieren entrar a robar alguno de los apartamentos, a un hombre que maltrata a su señora, todo ese tipo de desalmados y desalmadas, pues nuestro protagonista de inteligencia artificial no puede permitirlo y tiene su planta 13, la 13ª planta. Cuando sube el ascensor no hay botón de 13ª planta, no existe, pero sí que existe, sí, la tiene escondida, ese artefacto, para llevar a esos desalmados que están abusando de sus vecinos para meterlos en su cuarto del horror, ¿no? Su 13ª planta, que es en la que un mundo imaginario y fantástico hace que constantemente aquellos personajes acaben o locos, o muertos, o asesinados, o redimidos, y bueno, con una nueva perspectiva. ¿Qué problema tiene, por ejemplo, a nivel de narrativa? Que claro, cuando acaba una historia, como está publicado en revista, como yo, por ejemplo, todos los lectores de aquellas épocas, cogíamos un número, pero a lo mejor no habíamos cogido el siguiente porque ni lo habíamos encontrado o no estaba disponible, lo que fuese, durante la primera página te volvía a relatar un poco, entre comillas, resumido, todo lo del anterior. Y entonces, claro, cuando llevas unas cuantas historias, pues te puede cortar el rollo un poco y decir, ya me lo he explicado eso, venga, va, avancemos. Pero claro, yo que me acostumbré durante todos aquellos años a leer en el formato revista, pues para mí no me agobia y al contrario, me da mucha añoranza y mucha nostalgia, ¿vale? También son relatos, evidentemente, criaturas fantásticas, pero historias ligeras, nada encumbrante a nivel de guión, a nivel de trama, a nivel de arte gráfico. Tampoco es el mejor trabajo de los Ortiz, es impresionante su arte, o sea, es impresionante, pero no llega, por ejemplo, al nivel de Hombre o de algunos de sus textos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ni tampoco son los mejores guiones, por ejemplo, como algunos que crearon para Juguetrete, tanto Gran como Wagner. Pero realmente una obra que he disfrutado como un cochino. Me ha dado muchos recuerdos de mi época de las revistas. Pone tomo 1 y obviamente habrá un tomo 2 tal como acaba ese tomito, pero yo lo voy a coger porque a pesar de ser una obra que no puedo recomendar a cualquier lector, porque habrá lectores que a lo mejor les parecerá anodina o que no profundiza demasiado según qué personajes, o relatos muy ligeros, ¿no? Que aparte de entretenimiento y alguna risa, porque hay mucho humor negro, hay mucho humor inglés aquí, no me aporta un poco más, pues yo, para lectores de nuestra época, de aficionados a los creepy, a los cómics, al Zona 84, al creepy, todas estas, pues lo vamos a disfrutar como enanos. Muy chulo, nostalgia pura, calidad también muy alta en esa obra. No es lo mejor que he leído de esos autores, pero vamos, sigue siendo una maravilla. Maestro Ortiz, Wagner y Gran, y el segundo caerá seguro. Esto ya... cuidado con esto. Leonor, la leyenda negra, perdón. Ya me confundía con otra historia diferente. Volumen 2, el segundo y último volumen de Leonor, de esa colección de las reinas de sangre, ¿vale? Que están pues el tomo de Catalina, el tomo de Cleopatra, hay varios, ¿vale? Ahora han sacado el de Juana, que tengo que coger. Pero Leonor tenía el primero, pero siempre dejaba el segundo. Tengo que coger el segundo, y siempre lo tenía pendiente. Y al final esto es espectacular. A nivel de arte, el argentino Gómez se suelta la chistera aquí de tal manera, ¿vale? Carlos Gómez, impresionante. José Luis Rial color también impresionante. Una escenificación de fondos, de vestuarios, de edificios monumentales, una recreación de la época impresionante, para narrar la historia de esa reina, que, cuidado con esa reina, la única que ha tenido a la vez la corona de Inglaterra y de Francia. O sea, no es un personaje cualquiera. Luego tuvo sus momentos de abandono, en que la recluyeron, ¿vale? Pero fijaos, qué maravilla aquí. Esto es una absoluta pasada. Ahora aquí, ¿vale? Esto es una pasada. A nivel gráfico es impresionante, apabullante, o sea, que fijaos, es espectacular. A nivel de trama, hay 3 álbumes aquí en ese integral, son un álbum de
de tres álbumes de los gordos de Yermo. La edición muy bien. El primer relato muy interesante, el segundo para mí el mejor, y el tercero un poco flojea porque quiere abarcar una época demasiado amplia y que suceden tantas cosas que, claro, llega un momento que algunos tramos quedan como un poco, pues, disipados, ¿no? Y tal, pero la iluminación, el arte, eso sí, europeo clásico de toda la vida, con mucho relato, con mucha trama. Obviamente también se toman sus licencias. Dentro de ser un cómic completamente histórico, se toman sus licencias creando algunos personajes ficticios y algunas situaciones ficticias, pero para obviamente dar más dramatismo a la trama y que sea mucho más fluida y entretenida de leer. Pero realmente una absoluta maravilla de europeo. A quien le guste el cómic histórico y relatos de la Europa medieval con reyes de verdad, historias de verdad, esto es súper recomendable. Y vamos, una absoluta maravilla. Fijaos qué absoluta pasada. Es impresionante. Las Reinas de Sangre, de momento la estoy disfrutando muchísimo. Esa Leonor, de lo mejor que he leído de esa colección. Y vamos, súper recomendable a los aficionados al europeo y al histórico. Y luego tenemos aquí a El exiliado, de Eric Krieg, publicado por Carten Comics. Primero, Carten sigue sacándose la barriga, por no decir otra cosa, con las ediciones. Esto es impresionante. Un tono en cartón, además con esos lomos como acolchaditos, ¿vale? Es impresionante. El tomo, fijaos qué pedazo de tomo. Pero si un tomo de CC o de Panini de ese grosor sería un tomo de 400 y pico, 500 páginas, aquí hay 208, no más. Pero claro, es que el papel son cartulinas. Es una pasada. Y bueno, Eric Krieg lo descubrí yo en una obra que hay publicada por La Cúpula, ¿no? De Lovecraft, ¿no? Más allá del... Hay una adaptación de relatos de Lovecraft y me encantó. Tengo que coger el Films, no sé, que ha publicado Norma también, que de canciones que relatan pues asesinatos o muertes, ¿no? Y su adaptación, ¿no? Pero ese artista holandés me tiene cautivado. No es un autor con un estilo de los corrientes, de los que estamos acostumbrados, pero desarrolla sus obras con una personalidad, con un estilo tan propio y tan personal, pero a la vez con tanta fuerza. A lo mejor sus rostros no son los más precisos, o la estructura anatómica del según qué posturas de los personajes, pero luego te queda una belleza. Por ejemplo, aquí tengo una página sin diálogo, pero de una belleza. Esto no es el relato al que podemos estar acostumbrados de cómics sobre vikingos. Aquí no hay invasiones a la Bretaña, a la Normandía, a la Bretaña francesa o a Reino Unido, etcétera. Hablan de los vikingos que viven en Islandia, los granjeros, su sistema político, su sistema feudal, sus creencias, ya cuando empieza a aparecer el catolicismo y empiezan a entrar las iglesias. Pero luego es un cómic que desprende el paisaje de Islandia. Pasa a ser, si no el protagonista, poco le falta, pero uno de los principales protagonistas de la obra. Aquí hueles el mar, saboreas la sal en el aire del mar, notas el frío, el clima arisco y extremo de esa tierra. Es impresionante cómo traslada esas sensaciones con su arte Eric Krieg. Además, con unos bitonos que la mayoría de la obra están hechos en ese grisáceo azulito, ¿vale? Un tono así. Y luego cuando son ensoñaciones o recuerdos, mezclas sueños y recuerdos, están con ese tinte rojo que ya deja ver pues esa trama en la que se basa, ¿no? Que es ese exiliado, ¿no? Que ha tenido que irse de su tierra, de esa Islandia, durante 7 años por un pasado tumultuoso y dramático que tuvo. Y bueno, aquí hay una guerra de clanes, unas envidias, posibles herencias, y bueno, traiciones, etcétera, pero siempre no es una obra bélica. Hay momentos de gran violencia, pero no hay grandes batallas ni grandes luchas, nada por el estilo que os pueda surgir, ¿vale? Hay momentos de acción y de realmente momentos de tensión, pero sobre todo es una obra muy shakespeariana, muy onírica, ¿vale? Busca más la profundidad
de los anhelos del protagonista, lo que desea, ¿no? Cómo desea acabar su vida, cómo desea, sí, viendo que narrar, por ejemplo, una invasión o una batalla entre vikingos y humildes campesinos europeos, ¿vale? La belleza de esa obra es impresionante, la edición también. La historia no es que sea una historia de esas que nos vaya a cambiar la vida, pero realmente bien construida, bien terminada, al final está muy bien. Muy chulo, muy chulo. Y luego hay una gran documentación sobre cómo el autor pues fue desarrollando, primero haciendo sus fotos, ¿vale? Aquí lo veis, espérate. Aquí lo veis, aquí. Haciendo sus fotos, yendo a los... Es que se nota que ha estado ahí. Y la manera como lo transmite, cómo os quedó enamorado de esa tierra. Y un poco aquí, pues, material gráfico de los personajes, un poco todo eso, ¿no? Realmente, de lo que he leído de Cartem este año, me acuerdo que el mes pasado cayeron ¿qué cayó de Cartem el mes pasado? Ah, sí, por supuesto, la guerra de Quarry, que me gustó, me entretuvo bien y bien facturada, bien. Y Los Bienvenidos, que es un western de esos de los que te da todo lo que esperas de un western clásico, ¿no? Esto es otra división. Esto es una obra que a lo mejor hay gente que el tipo de arte o el tipo de obra no... Yo quiero acción y quiero vikingos matando gente e invadiendo costas, pues no es tu obra. Dibujo más realista, tampoco es tu obra, pero para los que quieran un cómic diferente, un cómic que irradia personalidad, calidad. Hay escenas que son pura poesía, gráfica y de trama. Me encanta. Lo he disfrutado como chino y esto para mí, de momento, de lo que he leído este año de Cartem, la que más me ha gustado, pero además con diferencia abismal. Una absoluta maravilla, una absoluta pasada, y realmente, esperamos esto aquí, ¿no? Que hay cositas que no se pueden ver, aquí tampoco, esto es puro spoiler, pero una preciosidad de obra, de verdad. Yo sé si la puedo recomendar a quien quiera ese tipo de obras o ese tipo de cómics en sus lecturas y en sus estanterías. Y lo vuelvo a repetir, la edición de Cartem, absolutamente espectacular. Y a pesar de que es un tomo que no es baratito, perdón, 29,90, la relación calidad-precio, tanto la edición como con la obra, es estos que no te duele gastártelos. Al menos a mí no me ha dolido, de verdad. Súper recomendable, una pasada exiliada. Bueno, ya lo habéis visto. También otra vez unas 20 y pico tomitos y un poco de todo, ¿vale? Habéis tenido manguita, nacional, americano, indie, europeo, un poco de todo, ¿vale? Hoy he conseguido que sea un poco más cortito, madre mía, unos 50 minutos, menos mal. Ya hemos bajado 10 minutos de la media, ya no son como los más largos, pero al menos ya hemos bajado de la hora. A ver si voy consiguiendo hacerlos un poco más cortitos, ¿vale? Más que nada para no tener tanto rato aquí realizado. Espero que os haya gustado esas lecturas. Ahora nada, en unos pocos días también vienen más, porque ya hay lecturas que estoy tirando para adelante. Ahora toca finales de mes y tocará también el vídeo de novedades, el vídeo de mis lecturas favoritas de este mes de abril, etcétera, etcétera. Pero en breve tendréis otra vez nuevas lecturas y en breve ya también salones, que vienen Salón de Barcelona, Salón de Úbeda, vienen semanas cargadas y moviditas. Que bien nos lo pasaremos. Lo dicho siempre, gracias por estar aquí, mil gracias de verdad. Nunca sabré cómo agradecerlo lo suficiente. Buenas lecturas, que tengáis buenas lecturas e intentar ser felices, siempre.